Estar ¿Vamos? grabando ya. ¿Sí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, vamos a exponer brevemente sobre las áreas de Brutman. En esa oportunidad vamos a abordar un poco sobre las 8 áreas más importantes que consideramos. Como breve introducción, tenemos que Brutman es un neurólogo alemán que en 1901 se comenzó a centrar en la neurobiología y fue durante este periodo cuando dio luz al famoso mapa de la corteza cerebral que lleva su nombre. El objetivo del autor era generar una clasificación topográfica desde el estudio de las características anatómicas, centrándose para ello en la citoarquitectónica y generando divisiones espaciales de la corteza para elaborar teoría y poder aplicarlo en el campo de la patología. Entre las diferentes áreas, tenemos que Brutman dividió la corteza cerebral en 47, de las cuales haremos mención de 8. Entre ellas podemos encontrar las siguientes áreas. Vamos a empezar por el área 47, denominada circunvolución frontal inferior. El área 47 se encuentra en el lóbulo frontal inferior, específicamente en la parte lateral y ventral de la corteza orbitofrontal, que está sobre las órbitas de los ojos. La corteza orbitofrontal es conocida por su alta densidad de conexiones con otras áreas cerebrales, especialmente en las áreas implicadas en el procesamiento emocional y en la toma de decisiones. Esta área se asocia en el procesamiento complejo y es parte de la red de integración entre lo emocional y lo cognitivo. Esta área está implicada en funciones ejecutivas complejas, tales como el procesamiento del lenguaje y en la toma de decisiones, influenciada por el contexto emocional y social. También se relaciona con el procesamiento de recompensas y de evaluación de los resultados de nuestras acciones. El área 47 es fundamental en el análisis de situaciones y la planificación de respuestas que consideren tanto los aspectos racionales como emocionales. Desempeña un papel en la adaptación social y en la regulación del comportamiento, de los comportamientos impulsivos. En esta área está relacionada con trastornos de la toma de decisiones, como en la depresión y los trastornos obsesivo-compulsivos. En la siguiente área es el área 24, denominada el área ventral anterior del cíngulo. Se encuentra en la parte anterior del giro del cíngulo y también forma parte del lóbulo límbico. Tiene una alta conectividad con la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza motora. Presenta una citoarquitectura que permite su función como mediadora entre el procesamiento emocional y la planificación motora. Su función principal está relacionada con la regulación de respuestas emocionales y conductuales, como respuesta al estrés. También participa en la modulación del comportamiento social y del control de impulsos. Esta área es esencial en la regulación emocional, especialmente en situaciones de conflicto o estrés, y en la evaluación de recompensas y riesgos. La disfunción en el área 24 se ha asociado con desórdenes efectivos, tales como la depresión y el trastorno del estrés postraumático. Como siguiente área tenemos el área 33, que se encuentra en el giro del cíngulo, aunque en posición más ventral y adyacente al área 24. Esta área es más pequeña y tiene estructura celular que facilita la comunicación rápida entre el cíngulo anterior y áreas asociadas al procesamiento emocional y motivacional. Desempeña un papel en la regulación de la respuesta emocional y está implicada en la modulación del estado de ánimo y la regulación del dolor emocional. También participa en la integración de emociones y en la conducta de contextos sociales. Es importante para la modulación de emociones esta área, ya que recibe la modulación de emociones intensas y el manejo de conflictos emocionales. Su disfunción puede estar asociada a trastornos
efectivos, como la depresión y la ansiedad, especialmente en la relación con la rumiación emocional o pensamientos persistentes de malestar. Doy el pase a mi compañera. Bueno, yo voy a hablar del área 9 de Brodmann. Esta está ubicada en la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, la región del cerebro que se encuentra en la parte lateral del lóbulo frontal. Es la zona más extensa de la corteza cerebral. Las características del área 9, esta zona se asienta la capacidad de generación de ideas abstractas, como los juicios, los sentimientos, las emociones y la personalidad. Son áreas plurisensitivas, capaces de asociar diversas sensaciones entre sí y a su vez, como área de tipo motor. Están vinculadas con el comportamiento, la discriminación perceptiva y la interpretación de experiencias sensitivas. La función del área 9 se relaciona en general con los procesos mentales superiores del pensamiento, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento, como por ejemplo decodificación de la memoria, recuperación de la memoria, memoria de trabajo, control ejecutivo del comportamiento, la fluidez verbal, el razonamiento inferencial, integración sensitiva y formación hemotécnica, regulación de la función y acción intelectual y la acción de engañar y mentir. Puedes pasar a vamos a hablar de algunas lesiones en el área de Brodmann, el área 9 de Brodmann. Alguna lesión en esa área puede producir pérdida de iniciativa del juicio, conjunto con la alteración de las emociones, como una tendencia a la euforia. A la vez, la persona pierde la capacidad del comportamiento social, es decir, se cuida menos de su apariencia externa. Luego vamos a hablar del área 37 de Brodmann. Este se encuentra ubicado en la circunvolución occipito-temporal lateral del giro fusiforme, es decir, ocupa una parte del lóbulo temporal y occipital. Sus características son que es la principal zona del sistema visual humano para el reconocimiento facial. Su función es ayudar a realizar tareas complejas, como interpretar el lenguaje de signos, reconocer caras y entender metáforas. También su función es de procesamiento de la información del color, el reconocimiento facial, identificar plenamente una cara conocida y el reconocimiento corporal. También de reconocimiento numérico, como los cálculos matemáticos y de palabras y recordar las palabras. También tiene la memoria de denominación, que es la capacidad de nombrar o dar nombre a las cosas u objetos. Y el reconocimiento e identificación de las personas y de los objetos tal cual son. Una lesión del área 37, podemos pasar, del área 37 de Brodmann, puede causar en las personas Alzheimer, que es una enfermedad que se caracteriza por dañar las conexiones neuronales en el cerebro, especialmente en las zonas relacionadas con la memoria. Le doy paso a mi compañera. Bueno, continuamos ahora con el área de Wernicke. El área de Wernicke es una región clave en el cerebro humano que desempeña un papel fundamental en la comprensión del lenguaje y la selección de palabras. Se encuentra en el lóbulo temporal, cerca de la corteza auditiva primaria que procesa los sonidos, y también en el hemisferio izquierdo, aunque existen algunas variaciones. En la mayoría de las personas, particularmente los diestros, esta área se localiza en el hemisferio izquierdo del cerebro, y en las personas zurdas puede estar en el hemisferio derecho o en ambos hemisferios. Como características, tenemos el procesamiento del lenguaje. El área de Wernicke está especializada en el procesamiento de palabras y estructuras lingüísticas complejas, permitiendo a las personas comprender y dar sentido a las palabras y oraciones. También tiene conexiones neuronales. Está conectada al área de Broca, que controla la producción del habla a través de un haz de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado. Esta conexión permite la interacción entre la comprensión y la producción del lenguaje. Otra característica es la plasticidad. En algunos casos de daño temprano, especialmente en la infancia,
otras partes del cerebro pueden compensar las funciones del área de Wernicke, lo que demuestra la plasticidad cerebral en el desarrollo del lenguaje. Importancia, tenemos la comprensión del lenguaje o como funciones principales. El área de Wernicke es crucial para interpretar el lenguaje hablado y escrito. Sin ella, las palabras no tienen un significado comprensible. Otra importancia es la comunicación efectiva. Este centro permite que las personas comprendan y respondan adecuadamente en conversaciones, integrando tanto el sentido de las palabras individuales como de las frases complejas. Siguiente, por favor. Tenemos la fascia de Wernicke como cuando se daña esta área, puede provocar la llamada fascia de Wernicke, donde la persona puede hablar de forma fluida, pero produce un discurso incoherente y no logra comprender bien a los demás. Esto muestra cuán esencial es para la interpretación y organización de ideas lingüísticas. Siguiente, por favor. Vamos ahora con el área 39, o giro angular, o el área de circunvolución angular. A ver, esta es una estructura cerebral muy interesante ya que interviene en funciones muy importantes de nuestros procesos de aprendizaje. Se encuentra en la parte del lóbulo parietal inferior, cerca de la intersección de los lóbulos temporal y occipital. Como características tenemos la integración multisensorial, combina la información visual, auditiva y sensorial, el procesamiento del lenguaje escrito y simbólico. Participa también en funciones tales como el lenguaje, que nos ayuda en la lectura de las palabras. De acuerdo a una observación de un conjunto de letras, se reconoce la palabra. El cálculo interviene en los procesos de operaciones básicas para que podamos sumar y restar. Procesamiento visoespacial permite que calculemos distancias. ¿Qué distancias hay entre dos objetos o qué distancias hay entre un objeto y nosotros? Siguiente, por favor. Si se provoca una lesión en el giro angular, se da lugar a una enfermedad llamada síndrome de Hertzmann, que no es muy frecuente. Este síndrome se caracteriza principalmente por la dificultad para identificar los dedos de nuestras manos, o sea, agnosia digital, la incapacidad para realizar operaciones matemáticas de forma escrita o mental, acalculia, y problemas para la escritura de palabras copiadas o dictadas, agrafia. Las personas que sufren este síndrome también pueden sufrir desorientación espacial y problemas para distinguir la izquierda de la derecha, tanto en su propio cuerpo como en objetos que se le presentan. Siguiente, por favor. Ahora vamos al área de Broca. El área de Broca es una región del cerebro que se encarga de la producción del lenguaje hablado y escrito. Se encuentra en la parte inferior de la corteza motora primaria del hemisferio izquierdo, en las áreas opercular y triangular del giro frontal inferior. En el lóbulo frontal izquierdo, giro frontal inferior, o sea, las áreas 44 y 45. Características. Es responsable de la producción del lenguaje hablado y escrito, control motor de los músculos implicados en el habla y relacionada con la gramática y la sintaxis. El área de Broca tiene varias funciones, entre ellas controlar los músculos del aparato del habla como los labios, la lengua, la faringe, la laringe, formar las palabras, elegir la forma gramatical correcta, organizar los sonidos para expresarse, procesar verbos. El médico francés Paul Broca describió el área de Broca en 1864 tras estudiar post-mortem a pacientes afásicos. Siguiente, por favor. Entonces, las lesiones en el área de Broca pueden causar afasia de Broca. Es una condición que dificulta el habla y la producción de oraciones complejas. Las personas con afasia de Broca pueden tener las siguientes dificultades: hablar en frases cortas, repetir palabras, usar muletillas, empobrecimiento del lenguaje, hipolalia o retraso en la expresión verbal, disminución de la fluidez verbal, incapacidad de entender el significado de refranes o textos complejos. Un derrame cerebral o un traumatismo cráneoencefálico puede causar lesiones en el área de Broca. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.